Buenas tardes, bienvenidos al 12º webinar Horizonte Mediterráneo que celebramos con motivo de la publicación del monográfico Comunicación e Influencia Social, el rol de la comunicación mediática en la consolidación de valores sociales, publicado el pasado 1 de julio en el número 2 del volumen 15 de Revista Mediterránea de Comunicación. A continuación intervendrá Carlos Fanjul, uno de los coordinadores del monográfico, y seguidamente cada artículo dispondrá de 5 minutos para ser resumido. Seguidamente se abrirá un turno, un espacio de libre debate y cerrará el webinar el propio coordinador del monográfico, que es doctor en comunicación en la especialidad de Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Jaume I de Castellón. Sus investigaciones se centran principalmente en la influencia social del mensaje publicitario en diferentes receptores y también en el estudio de la importancia de la comunicación no verbal, el constructo significativo de la comunicación. Carlos se ha especializado en el análisis de la influencia del aspecto físicos de modelos publicitarios en la vigorexia masculina, escribiendo sobre ello numerosos artículos y un libro titulado Vigorexia, una mirada desde la publicidad. Es profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón y pertenece al grupo de investigación ENCOM, Engagement and Communication. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias por esta presentación y por invitarnos, ¿no?, a coordinar un número de Mediterránea, que siempre es un lujo y un placer. Es un curro, es un curro que no lo quita nadie, pero también para vosotros como editores y como coordinación también, pero ha sido muy satisfactorio. Quiero dar las gracias a todos los autores que han escrito, porque la verdad es que el monográfico ha tenido muy buena acogida, ha tenido una gran recepción de artículos que hemos tenido que leer, valorar y tristemente, como no caben todos, pues hay que seleccionar, esto es así. Pero bueno, creo que al final lo que se ha seleccionado y lo que se ha publicado está muy bien, creo que aporta mucho. La temática que decidimos en este número era muy amplia, pero teníamos toda la intención de que fuera amplio, en el sentido de que queríamos abarcar todo el producto mediático, ¿vale? Sea del ámbito del periodismo, del ámbito de comunicación audiovisual o de la publicidad, que siempre es comunicación lo que están haciendo en un aspecto o en otro y siempre tiene una repercusión social. Entonces queríamos ver, ¿no?, las investigaciones que se estaban realizando y que se estaban llevando a cabo de estos aspectos, cómo puede influir, ¿vale?, ese tipo de mensaje en la transmisión o consideración de valores sociales. Y bueno, el resultado ha sido el que tenemos, gracias a los autores que están ahora presentes para hablar de estos artículos. No han podido estar todos, pero bueno, los que están muy bien y se agradece mucho. También las fechas no acompañan, no son las más idóneas, pero se agradece mucho. Y nada, poco más tengo que decir. Dar la palabra a, creo que es Andreu, ¿no? Andreu Casero, y que va a hablar sobre el artículo el rol de la ciudadanía en la conversación política en X, ¿vale? Andreu, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Si te parece, Carlos, se presenta también a Andreu, que es catedrático de periodismo. Tranquilo. Que es catedrático de periodismo en la Universidad Jaume I de Castellón, es presidente de la Asociación Española de Periodística, la ASEP, y sus líneas de investigación se centran principalmente en la comunicación política digital. Ha dirigido 15 proyectos de investigación y durante los últimos 3 años ha sido incluido dentro del 2% de los científicos más citados a nivel internacional en Scopus y dentro de su disciplina, según la Universidad de Stanford. Además, ha coordinado como coeditor la editorial de Reuters Handbook of Political Communication in Iberoamérica, que se publicará en torno a finales del 2024 y en el que colaboran ni más ni menos que 74 autoras y autores de 49 universidades y 18 países. Adelante, Andreu, coautor junto a Laura Alonso Muñoz del artículo El rol de la ciudadanía en la conversación política en X.
Muchas gracias, Jesús, por tu amable presentación. Gracias también a Carlos y también a Cristina González Oñate por la coordinación de este monográfico. Para nosotros, tanto para Laura como para mí, es un placer publicar este artículo en la revista Mediterránea de Comunicación. Yo he preparado una pequeña presentación para ser más ágil, a ver si consigo compartirla adecuadamente y me confirmáis que se ve bien y así pues ya... sí, así está. Esperemos que se vea bien. Perfecto. Pues como Carlos avanzaba, nuestro artículo se centra en cuál es el rol de la ciudadanía en la conversación política en X, en el antiguo Twitter, y para eso hemos hecho el análisis de la moción de censura de 2023 en España. Este es un artículo que está vinculado a un proyecto de investigación del Plan Nacional y a una red también financiada por el Plan Nacional de la Agencia Estatal de Investigación, como al final de la presentación pondré los créditos, y se orienta principalmente este artículo en sintonía con el proyecto a analizar cuál es el papel que juega la ciudadanía en el contexto de la comunicación política digital. Específicamente aquí nos hemos centrado en el debate o la conversación que se genera en Twitter a partir de un evento político relevante, como en este caso es una moción de censura, y lo que pretendemos aquí en estos objetivos es básicamente saber qué papel tienen los ciudadanos en esta discusión digital en X sobre un evento relevante en términos políticos, qué actores son protagonistas, qué temas fueron los que más publicaciones generaron, cuál fue la función principal de esos mensajes y cómo se usaron los recursos dialógicos presentes en X, principalmente las menciones, los enlaces y los hashtags. La metodología se basa en un análisis de contenido cuantitativo y, como ya avanzaba, se centra en un estudio de caso, que es la moción de censura, que se celebró los días 22 y 23 de marzo de 2023 en España, impulsada por el partido político Vox, con Ramón Tamames como candidato, que presentaba una particularidad, que en este caso el candidato no era diputado en esos momentos electo en el Parlamento español. Disculpa, Andreu. Sí. Disculpa, siento interrumpirte. Ningún problema. ¿En qué diapositiva estás? Porque ahora mismo... Estoy en la segunda, no sé si se ha quedado clavado. Exacto. ¿Ahora se ha movido? De momento no. ¿Estás a pantalla completa? ¿Puede ser? Sí. Seguramente ese sea el motivo. ¿Podrías? ¿Ese es el motivo? ¿Ahora? Ahí estamos ahora mismo en la 3. Perfecto, pues entonces estamos bien. Disculpadme. Como con Meet no se ve las dos cosas, la pantalla y lo que estás compartiendo, a veces se generan estos problemas. Gracias, Jesús, y disculpadme que no haya pasado la diapositiva. Decía que la muestra del estudio está formada por 2.000 tweets que se han analizado manualmente y que se han obtenido a partir del uso del hashtag moción de censura. Es decir, hemos extraído los tweets a partir de ese hashtag y hemos eliminado los retweets por considerar que no suponen la generación de contenido original, que era lo que a nosotros nos interesaba. Para obtener esta muestra pudimos hacerlo a través de Twitonomy antes de que las condiciones de servicio de cambio de servicio de X Twitter pues lo dificultaran. La novedad de este enfoque que nosotros planteamos es que nos centramos en el análisis de las publicaciones realizadas principalmente por la ciudadanía. A diferencia de otros estudios anteriores, hechos tanto por nuestro grupo de investigación como por otros colegas, que se centran o bien en la actividad de publicación de los medios de comunicación o en las publicaciones, en los tweets que lanzan los actores políticos. Las variables que hemos usado para analizar son el tema, las funciones, los actores y los recursos usados. Básicamente, en cuanto a quién está más presente en la conversación, son los ciudadanos con prácticamente un 60%. Voy a pasar rápido por estos resultados para no consumir más tiempo del estrictamente necesario. En cuanto a los protagonistas, pues podemos ver que el principal protagonista del contenido de los tweets es Santiago Abascal, líder de Vox. En segunda posición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien se le hace la moción de censura, y hasta la tercera posición no aparece el candidato a la moción de censura. También aparece con un porcentaje relativamente bajo el jefe líder de la oposición del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En cuanto a los temas,
cuanto a los temas, el principal, con un 46,2%, es el comportamiento de los actores políticos, seguido por el acto mismo de la moción de censura, con casi un 35%. Por lo tanto, tenemos aquí un elemento que luego recuperaremos, que es que los temas de los tuits se centran más en los aspectos procedimentales, más que no en el propio contenido de las propuestas políticas. En cuanto a las funciones, la principal es la crítica, pero que se combina bastante con el humor. Por lo tanto, tenemos una mezcla de crítica y de humor en las funciones de los tuits como aspectos principales. En cuanto a uso de recursos dialógicos, las menciones tienen una presencia muy baja, solamente en un 15,7% de los tuits. La presencia de más hashtags, aparte del de moción de censura, solo llega a un 25,6% de los tuits y sobre todo son hashtags vinculados a los promocionados por el propio partido político Vox. Y el uso de enlaces llega a un 44,3% de los tweets. De este 44,3%, un 25, poco más de un 25%, son enlaces que van a medios de comunicación. ¿Cuáles son las principales conclusiones que hemos extraído de este estudio? Pues en primer lugar, que en eventos políticos relevantes, en este caso en X, en Twitter, se detecta una participación activa de la ciudadanía. No tenemos una ciudadanía desconectada de los eventos políticos, sino al contrario, muy conectada, con un alto interés en participar y hacer oír su voz. En segundo lugar, que la conversación política no se centra tanto en las temáticas o las propuestas políticas, sino que se personaliza a partir de las figuras de los principales líderes políticos. Y eso va en sintonía con nuestra tercera conclusión. El contenido de los tuits se centra más en el comportamiento de los políticos y en el propio acto de la moción de censura que en las propuestas políticas que se hacen durante este tipo de debates, que son debates en definitiva en la que se presenta un programa de gobierno, y estos aspectos programáticos quedan en segundo lugar. Por lo tanto, prima la forma sobre el fondo en el contenido de los tuits. En cuarto lugar, también detectamos un fuerte empleo de X para la crítica a los políticos por parte de la ciudadanía. Que eso está conectado con el auge de la negatividad en la comunicación política como una de las estrategias emergentes en el contexto español en los últimos años. Esta crítica además está mezclada con el humor, es decir, es una crítica de carácter frecuentemente sarcástico hacia los políticos. Esto hace que en este caso X se convierta en una plataforma de expresión para los ciudadanos, donde los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, buscan frecuentemente ridiculizar o cuestionar, mezclando humor y crítica, a los actores políticos. En quinto lugar, nos encontramos con una notable presencia de mensajes de apoyo de los ciudadanos que secundan argumentos de algún actor político o que promocionan su imagen o lo defienden. Esto está asociado a la dinámica de creciente polarización y de división de la sociedad en dos bandos, que hace que cada vez más los ciudadanos se conviertan, podríamos decirlo de alguna manera, en hooligans de los actores políticos. Y en este estudio se demuestra esta cuestión. Y por último, también tenemos un uso muy limitado de las potencialidades de X para la conversación política. Es decir, no se emplea demasiado las menciones, se emplean de manera también poco intensa los hashtags y quizá un poco más los enlaces, pero en general los recursos dialógicos no tienen un uso muy elevado. Como decía, esta investigación ha sido posible gracias a la financiación de la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de un proyecto de investigación del Plan Nacional del Programa de Generación de Conocimiento y también de una red vinculada al programa de redes de investigación. Sin más, hasta aquí mi intervención y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias, Andreu. Especialmente interesante y muy aplicable a otros actos o eventos políticos, a otros hechos. Continuamos, si os parece, con la siguiente comunicación, con el siguiente artículo, que lleva por título La comunicación de valores ecosociales y su influencia a través del fútbol. Análisis del caso de San Pauli. Sus coautores son Javier García López, Francisco Cabezuelo Lorenzo e Ismael López Medel. Si las cuestiones técnicas lo permiten, presentará Javier García, que es profesor titular de la Universidad
de Murcia en la Facultad de Comunicación y Documentación. Es doctor en Comunicación por la misma universidad, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y máster universitario en Crítica y Argumentación Filosófica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en epistemología por la Universidad de León y especialista en Comunicación Institucional y de Empresa por la UCAM. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas de alto impacto, autor de decenas de capítulos en editoriales de prestigio y además de 3 monografías científicas y 2 libros docentes. Javier, comprobamos. Sí, ¿me oís? Adelante. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Me vais a perdonar porque creo que si conecto el audio no puedo conectar la cámara. Pero bueno, te escuchamos. Por lo menos me escucháis, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Carlos Fanjul y a Cristina González por coordinar el número. Muchísimas gracias, Jesús, por editar también esta magnífica revista. Ya teníamos ganas yo personalmente tenía muchas ganas de publicar aquí. Es también un honor coincidir esta tarde con el profesor Casero Ripollés. Y nada, pues sí, presentamos este artículo que trata sobre el estudio, es un estudio de casos sobre un club de fútbol alemán que es muy particular, un club de fútbol que, bueno, sigue un proceso de trabajo comunicativo muy diferente al que puede seguir la mayoría de clubes de fútbol, sobre todo de los clubes de fútbol de élite, ¿verdad? En nuestro caso, pues analizamos las acciones de responsabilidad social corporativa, sobre todo centrándonos en las acciones particularmente comunicativas de este club de Hamburgo, de Alemania, y nuestra hipótesis de la que partimos es que, pues bueno, creemos que otro fútbol es posible y esto implica también que otra política de comunicación corporativa es posible, una comunicación corporativa alternativa. Creemos que todas las entidades, pero particularmente en el mundo del fútbol, deben desarrollar acciones de comunicación que sean más coherentes con una lógica ecológica y social, una lógica ecosocial, podríamos decir. Como decía, hemos partido de un estudio de caso donde hemos estudiado una serie de variables, una serie de dimensiones que son la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión medioambiental, la dimensión cultural y otras dimensiones que ahora rápidamente comentaré sobre estas estrategias de comunicación que lleva a cabo FC San Pauli. Como anécdota diré que estamos de enhorabuena porque FC San Pauli, que vaga por las categorías inferiores del fútbol alemán, este año ha conseguido subir a la Bundesliga, a la máxima categoría del fútbol alemán. Y bueno, pues es un buen momento para hacer aflorar, ¿no? Estas políticas de comunicación que, bajo nuestro punto de vista y según hemos podido comprobar en el estudio, pues son positivas para el mundo del fútbol y para el mundo de la comunicación estratégica en general. Como decía, pues bueno, partimos de una situación social, económica, cultural actual compleja. Como decía Eagleton, nuestro modo de vida preponderante tiene el poder no solo de engendrar racismo y propagar cretinismo cultural, decía él, de impulsarnos hacia guerras, a conducirnos como ganado a campos de trabajos forzados, decía, sino que también pues, estamos erradicando el planeta y es un buen momento para bueno, señalar a estas entidades que lo están haciendo bien, que están teniendo una muy buena comunicación con sus públicos y que bueno, pues comunican que una alternativa, hay salidas, ¿verdad? Hay salidas para esta situación tan compleja, situaciones de cambio climático, situaciones de pues, esta pandemia que hemos vivido y que vendrán otras seguramente y que tendremos que lidiar con ellas, ¿no? El objetivo principal del que hemos partido en el artículo es pues, el estudio en profundidad de este caso del FC San Pauli, en el que prestamos especial atención a los principios inspiradores de la filosofía corporativa de lo que consideramos un club
ejemplar para posteriormente ver cómo se ha configurado en el eje vertebrador de sus acciones de comunicación todo este tramado de acciones de comunicación, como pueden ser su filosofía corporativa o su propia carta, que ahora rápidamente comentaré, pues es ejemplar para el desarrollo de una publicidad y unas relaciones públicas cercanas a lo ecológico y cercanas a la esfera social, ¿de acuerdo? Decíamos, partimos de un análisis ecocrítico, de lo que llaman ciertos autores un análisis ecocrítico, y por tanto, pues la vertiente del artículo se fundamenta en una esfera argumentativa ecosocial, como os comentaba. Partimos de esa situación de mundo lleno que han comentado autores como Daly, de una necesidad de transición, una necesidad de gritar, ¿no?, al mundo de que se necesita un cambio. Y creo que desde la comunicación es necesario poner el foco, como decía antes, en entidades que creemos que lo están haciendo bien. El FC San Pauli es un club de fútbol que nació a principios del siglo XX, como decía, en la ciudad de Hamburgo, en el barrio de San Pauli. Es un barrio marginal o un barrio culturalmente muy activo. Un vecindario que, bueno, pues alberga el famoso Distrito Rojo de Hamburgo. Y como enclave multicultural, pues coexisten de manera más o menos natural, pues bohemios, artistas, clase trabajadora, algunos colectivos contraculturales, ¿no? Y es bien interesante ya solamente como barrio, ¿no? El Fútbol Club San Pauli ha conseguido generar un movimiento más allá de su participación como ente futbolístico. Ha conseguido desarrollar una actividad ideológica fuerte y, como decía antes, también un vínculo muy, 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 muy fuerte con sus públicos. Precisamente la participación de sus públicos es una de las cuestiones de comunicación estratégica fundamentales de este club. Una de las señas es la participación del público en casi la totalidad de las acciones que propone la entidad. Los grupos de fans se llaman Los Piratas y tienen, pues bueno, como seña de identidad una bandera con la calavera pirata muy, muy llamativa, y tienen rivalidades con clubes cuyos fans están emparentados con la extrema derecha, ¿no? Se rivalizan contra ese tipo de clubes, ¿no? Tienen muchísima actividad en redes sociales, en X, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, y tienen, lo llamativo es que tienen un diálogo muy importante entre club y grupos de fan. A lo que os comentaba antes de la filosofía corporativa y el compromiso ecosocial, San Pauli tiene una carta que se llama Die Leitlinien, donde, bueno, pues establecen unos principios fundamentales corporativos, que esto es también muy llamativo y donde los públicos tienen muchísima importancia. Decíamos antes, hemos estudiado la dimensión política, la dimensión cultural, hemos estudiado la dimensión económica. Voy a ir muy rápidamente comentando algunas pinceladas de cada una de estas dimensiones. En cuanto a la dimensión política, como os decía, ideológicamente tiene cierto parentesco con la izquierda en todo su espectro, desde la izquierda más política, me refiero a la izquierda política más moderada, hasta la más radical, ¿no? Incluso
como hecho contestatario, pues han desarrollado en algún año el FIFI Wild Cup, ¿no? En contrapartida al Mundial de la FIFA, junto a la Federación Internacional de Fútbol Independiente, pues el club ha organizado este torneo internacional para selecciones compuestas por futbolistas de países no reconocidos por la FIFA, ¿no? Como hecho de comunicación estratégica. En cuanto a la dimensión económica, pues desarrollan acciones pues que tienen que ver, que comunican un tipo de vida alternativa a los modos de vida mayoritarios que se forjan en la economía, pues que podríamos llamar plenamente capitalista. Tienen también una dimensión social muy fuerte. La corporación tiene una intensa actividad social en su entorno, se involucra con toda la comunidad para que coopere tanto en el desarrollo de acciones del club como en los movimientos sociales y culturales del entorno. Todos los seguidores, grupos de seguidores, digamos, oficiales, vamos a decir, suelen participar como voluntarios o como miembros socios en la organización de eventos solidarios. Destacan eventos como la campaña Viva con agua, con la que se recauda dinero para comprar dispensadores de agua en escuelas de países subdesarrollados, campañas como el movimiento refugiados, los refugiados son bienvenidos, que pretenden dar hospitalidad a estas personas. Tiene una dimensión medioambiental también muy fuerte, incluso campañas como aquella desde 2016 en la que el club ha estado comercializando una marca de miel ecológica, una dimensión cultural también fuerte, tienen una relación muy estrecha con el mundo del punk y del heavy metal, y otras dimensiones aquí pues aflora la importancia del colectivo LGTBI, ¿no? Gracias, Javier. ¿Te queda mucho? Sí, nada, estoy concluyendo, Jesús. Gracias. Estoy concluyendo. Y nada, simplemente para concluir, hemos destacado que el Fútbol Club San Pauli es un ejemplo en el mundo del fútbol y un ejemplo de comunicación alternativa frente a clubes como en España puede ser el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, y es un club que, bueno, pues comunica una vida alternativa, que tiene una actividad muy fuerte con sus públicos, que los acoge en sus acciones cotidianas y, bueno, pues comunica al fin y al cabo una manera de producción y de consumo mucho más responsables. Y esto es todo, Jesús. Perdonad si me he extendido un poquito. Muchas gracias, Javier. Muy bien, pues finaliza aquí la presentación de los dos artículos que forman parte de este webinar. Carlos, como coordinador del monográfico, ¿quieres preguntar? Bueno, primero dar las gracias por el tiempo, por los estudios y por arrojar luz a estas cuestiones, ¿no? Se han quedado en el tintero otros autores que han tocado otras vertientes, ¿vale? De cómo se pueden transmitir valores y cómo puede influir esa comunicación a través de otros medios como el cine y demás, ya no solo en el campo digital. Pero bueno, simplemente preguntas no tengo así ninguna. Sí que cuando yo revisaba todos los artículos me gustaba y me emocionaba que se tocaran aspectos tan diferentes, ¿no? Andreu ha hablado de una moción de censura y Javier ha hablado de un club de fútbol, ¿no? Entonces, eso me gustaba a la hora de revisar los artículos, ver todo el ámbito y todo lo que se estaba investigando, más allá de lo que, porque cada uno tenemos nuestra parcela en la que estamos ahí muy centrados y investigamos y queremos que lo nuestro es lo más maravilloso del mundo, lo más grande, pero bueno, la amplitud de miras y ver otras perspectivas ha sido en el monográfico, tanto Cristina como yo lo hemos compartido, que ha sido muy enriquecedor el trabajar con ellos, ¿vale? Y nada, así como pregunta abierta, es que no tengo nada. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguno de los asistentes quiere plantear alguna pregunta, alguna duda al resto de autores.
Nada, yo simplemente buenas tardes, saludaros a todos, felicitaros por el trabajo que hacéis desde Revista Mediterránea, a Jesús, a Victoria, a Carmen Marta y también enhorabuena a los coordinadores de este monográfico, a Carlos Fanjul y Cristina González Oñate. Muchas gracias a Javier García por exponer el trabajo que habíamos hecho conjuntamente, también con un tercer compañero, Ismael López Medel, es un profesor español que lleva ya sentado muchos años en California y fue compañero nuestro aquí en España. Y nada, felicitar también al profesor Andreu Casero Ripollés, que me ha gustado mucho su intervención y he prestado mucha atención sobre todo al tema de las conclusiones, subrayando la segunda o tercera, en la que nos venía a contar que Twitter, ahora X, al final se usa para describir mucho más un evento, más que para analizar o simplemente para argumentar el peso que tiene Twitter al final de carácter descriptivo, de hablar de los protagonistas, hablar del hemiciclo, hablar de una nota y nada, y poco más. Y respecto al trabajo del que hablábamos nosotros del fútbol, pues aunque pueda despistar o pueda parecer que es un trabajo que va más orientado a lo mejor a un monográfico sobre comunicación y deporte, realmente nosotros no elegimos el caso del San Paoli por ser un equipo de fútbol, sino por ser un ejemplo de valor social, medioambiental, de tolerancia, por ser algo totalmente ajeno a lo que está estandarizado en el fútbol, en la Champions, en los grandes equipos, ahora que vemos la Eurocopa, en los grandes presupuestos, en ser un modelo de fútbol muy alternativo en todo. No por ello a veces no exento de polémica, pero bueno, desde la filosofía corporativa consideramos que era un caso de estudio digno de interés. Así que por mi parte nada más. Saludaros a todos y desearos buen verano. Gracias, Paco. Adelante, Andreu, que tiene la mano levantada. Gracias. Sí, yo aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, por conectar aspectos de las dos intervenciones y aprovechar también para felicitar al profesor Javier García López y al profesor Francisco Cabezuelo y al otro coautor, a Ismael Medel. Sí que creo que hay un aspecto interesante que plantea y que creo que el monográfico, los coordinadores han sabido captarlo muy bien, que es esos esfuerzos que desde diferentes aspectos de nuestra vida social se están haciendo por integrar al público en dinámicas comunicativas y que al menos mi impresión es que genera un tipo de resultados, llamémosle así, ambivalentes, porque el público tiene interés en participar, pero no siempre lo hace, por ejemplo, desde el enfoque que nosotros estudiamos, que es la parte más política, potenciando lo que podríamos llamar los valores normativos del ser un buen ciudadano, ¿no? De dialogar racionalmente, de interesarse por las propuestas políticas. Más bien, esa participación que es elevada y en nuestro caso se detecta un volumen muy alto de participación ciudadana en una conversación sobre un tema que podría quedar más alejado del conjunto de la ciudadanía, se canaliza hacia otras vías, hacia unas vías más marcadas por un enfoque más negativo, en este caso de la comunicación política, más marcada por la polarización. Por lo tanto, me parece que es interesante ver no solo qué papel tiene el público en esas estrategias comunicativas que articulan o partidos políticos o equipos de fútbol, como nos mostraban en el otro trabajo, sino también ver cuando se le da ese espacio qué hace el público ahí, ¿no? Porque muchas veces vamos a encontrarnos con que la respuesta que hace el público probablemente no es la que nos gustaría tener encima de la mesa, sino más bien una respuesta frecuentemente más centrada en aspectos, si queremos, más críticos y más negativos en términos de lo que podríamos llamar un marco más normativo en términos democráticos, ¿no? Y que al final el público quiere participar, pero quizá no tanto establecer un diálogo, al menos en las dinámicas de la comunicación política que nosotros hemos estudiado en este trabajo, ¿no? Pero me parece que los dos trabajos tienen ese aspecto un poco en común de qué tipo de espacio se le articula para el público desde las estrategias comunicativas y que, como Jesús indicaba anteriormente, creo que son dos trabajos que tienen aplicaciones mucho más allá, tanto de sus casos de estudio como de sus propios campos de estudio, ¿no? Con lo cual me parece en ese sentido que son trabajos que permiten y probablemente ayudarán a otros investigadores, otras investigadoras
a ver nuevos caminos y a abrir y generar nuevos conocimientos sobre ese rol que el público puede jugar en los entornos comunicativos y que las organizaciones o las corporaciones pueden articular estrategias para involucrar a ese público. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andreu, también a ti por tu intervención. No sé si tenéis alguna última pregunta, alguna aportación. De acuerdo. Pues si os parece, damos por finalizado este 12º webinar de Horizonte Mediterránea, reiterando nuestro agradecimiento no solo a las personas que habéis coordinado el monográfico, a las personas que firmáis cada uno de esos artículos y también las personas que han contribuido con sus revisiones a mejorar la calidad de los textos. Continuamos con la difusión de los textos publicados, de los manuscritos publicados en Revista Mediterránea de Comunicación. Disfrutad de las vacaciones. Gracias. 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 Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, Jesús. ¿Ha ido bien? Bien, bien. Estamos ahí simultaneando los dos. Disculpadme que sin querer he querido ponerle al micrófono y le he dado al teléfono y he colgado. He ido a la francesa. Ya, entre las fechas en las que estamos, Andreu, las horas. He metido y digo, hostia, el botón rojo y era el teléfono. Ya me disculparéis. Es normal, es normal. Bueno, Nada gracias a los dos por montar el webinar y gracias por publicar nuestro artículo, que espero que funcione bien y que sea un artículo que genere también citas para la revista. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí me despido como toca, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, ya está. No, eso, que ha habido un imprevisto técnico con el otro webinar que empezaba a las 4. Sí. Yo venía de camino de la UA y vamos, pero vamos, al final lo hemos solucionado. De hecho, creo que están todavía grabando el otro y se supone que tenía que terminar a las 5:30. No sé yo. Bueno, nada, ¿todo bien por Castellón, Carlos? Sí, todo bien, cerrando curso y ya con ganas de dar carpetazo. ¿Qué hay? ¿Qué necesidad? ¿Ganas? Pues sí, no, digo, de verdad. Además, cuando llegue a septiembre, para mí cada septiembre se me hace todavía más pesado. Antes era, oh, qué guay, tal. Ahora ya es, no, ya estamos aquí otra vez. Bueno, pues poco a poco. Tómatelo con calma y piensa ya en octubre, no septiembre. Sí, nada. Por Navidad, tú vete ya a Navidad directamente. No, yo cuando empiece septiembre ya tengo todos los días, digo, quedan tantos días para Navidad. Venga, por ello. Bueno, así se hace más llevadero. Que vaya todo bien. Un abrazo. Vale, igualmente. Un abrazo a Victoria. Chao. A ti, a Cristina, también de nuestra parte. Un abrazo. Chao. Vale, hasta ahora. Chao.